Hola, ¿qué tal? Soy Helen Elizabeth Morales Miranda, docente del Grupo Atlas, y el día de hoy vamos a tocar el tema de insuficiencia respiratoria aguda. Bien, antes de hablarles sobre el tema en sí, insuficiencia respiratoria aguda, quisiera hablarles acerca de algo muy importante. Hacer un recordaris acerca de la función principal del aparato respiratorio. Nosotros sabemos que va a ser el intercambio gaseoso. Para ello van a ser necesarias unas estructuras anatómicas dispuestas de tal forma que van a ser capaces de poner en íntimo contacto el aire y la sangre. O sea, para que se realice una difusión de gases normales, una hematosis normal. El aparato respiratorio se va a dividir en el nivel del cartílago cricoides en dos porciones, en el tracto respiratorio superior y en el tracto respiratorio inferior. En el tracto respiratorio superior va a comprender de las fosas nasales, de la faringe, que va a tener muchas glándulas linfáticas, y la laringe, en donde se van a encontrar las cuerpas vocales, y estas aperturas de las instantáneas de las cuerpas vocales y la glotis, por el aumento de la presión intratorácica, va a producir la tos, que es uno de los mecanismos de defensa más importantes del aparato respiratorio. Entonces, luego tenemos el tracto respiratorio inferior. El tracto respiratorio inferior va a estar constituido por la tráquea, que se encuentra acá, los bronquios, ¿no? Los sacos alveolares van a terminar. Entonces podemos distinguir varias zonas: la zona de conducción, la zona de transición y la zona respiratoria propiamente dicha, ¿no? Entonces, ahora, luego de haber visto lo que es el recuento anatómico normal, vamos a hablarles acerca de la insuficiencia respiratoria aguda, que, como dice ahí en la diapositiva, va a ser la incapacidad del aparato respiratorio para satisfacer las demandas metabólicas del organismo. Es decir, va a ser un síndrome en el cual el aparato respiratorio va a fallar en una o ambas de sus funciones del intercambio gaseoso. Es decir, ¿cuáles sus funciones del aparato respiratorio? La oxigenación de la sangre y la eliminación del dióxido de carbono. Puede estar fallida una de ellas o puede estar fallida ambas también. Para su diagnóstico va a ser imprescindible contar con la determinación de los gases en la sangre arterial, ¿ya? Entonces, vamos a ver primero cómo se va a dar esta función. Tenemos la inspiración y tenemos la expiración. La inspiración va a ser un proceso activo. Como proceso activo se va a dar la utilización de energía, ¿verdad? Y en donde se va a expandir nuestro tórax. Se va a expandir nuestro tórax, ¿por qué? Porque los alvéolos se empiezan a hinchar, ¿no? Se empiezan a llenar de aire. Y eso va a ocasionar de que el diafragma disminuya. Perdón, bueno, no disminuya, sino el diafragma baje, ¿no? El diafragma descienda. Y en la expiración es un proceso más pasivo, en la cual los gases van a salir, se va a eliminar el CO2 principalmente, y el diafragma va a ascender. Bien, teniendo en claro eso, vamos a hablar acerca de la presión arterial de oxígeno, la presión arterial de CO2 a nivel del mar y respirando aire ambiental. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Cuando les pongamos una A minúscula, quiere decir presión arterial de oxígeno. Cuando vemos una A mayúscula, quiere decir presión alveolar de oxígeno. La presión de CO2 va a ser presión arterial. Lo que nos interesa es la presión arterial del CO2. Normalmente va a ser PCO2, no va a tener una A. Y nos habla de la respiración de aire ambiental, porque vamos a hablar de una fracción inspiratoria de oxígeno de 0.21. Bien, luego, entonces tenemos la presión arterial de oxígenos. Normalmente en los adultos y en los niños, lo normal va a ser de 90 y 95, pero vamos a tener un valor aceptable de mayor de 80. Y luego vamos a tener que la hipoxemia va a ser considerada menor de 80 milímetros de mercurio. En los recién nacidos vamos a tener de 50 a 70. En los ancianos van a ser mayor de 70 normalmente. Bien,
Y la presión de CO2, que siempre va a ser la arterial la que se mide, va a tener un valor normal de CO2 que va a oscilar entre 40 más menos 4 milímetros de mercurio. En algunas literaturas van a observar que nos va a decir 40 más menos 5, es decir, va a oscilar entre los 35 a 45. Y cuando hablamos de que este CO2 se encuentra aumentado mayor de 45 es cuando hablamos de la hipercarbia o más comúnmente llamado hipercapnia. Entonces, vamos a tener esto, ¿verdad? La hipoxemia, vamos a hablar de una presión arterial de oxígeno menor de 80, la hipercamia, presión de CO2 mayor de 45, hablamos de una insuficiencia respiratoria parcial cuando solamente va a estar alterado uno de las funciones, es decir, la presión arterial de oxígeno va a estar menor de 60, y hablamos de una insuficiencia respiratoria global cuando ya se encuentran los dos alterados, ¿no? La presión arterial de oxígeno va a estar menor de 60, pero también se va a encontrar la presión arterial de CO2 mayor de 50, ¿no? Bien, entonces esta es la curva de la saturación de hemoglobina, que es muy conocida, ¿no? En la sangre venosa, la hemoglobina va a tener menor afinidad por el oxígeno, en la sangre arterial mayor afinidad. Bien, entonces la clasificación que vamos a verla va a ser según la instauración del tiempo, ¿no? En la insuficiencia respiratoria aguda vamos a hablar de unas que nos va a dar en horas, en días. En la insuficiencia respiratoria crónica me va a dar en semanas o en meses. Y luego por último vamos a tener la insuficiencia respiratoria crónica reagudizada. ¿Qué quiere decir la crónica reagudizada? Cuando un paciente tiene una enfermedad respiratoria y esta tiene una presión arterial de oxígeno baja en su cuerpo. Sin embargo, el paciente, el cuerpo, el mismo organismo de este paciente lo ha podido controlar. Pero, ¿qué es lo que pasa cuando tiene algún tipo de crisis, ¿no? Tiene una exacerbación de esa enfermedad, ¿no? Por ejemplo, en los pacientes asmáticos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Esa presión de oxígeno va a disminuir de tal manera de que el organismo no va a poder modularlo o no va a poder controlarlo como lo estaba haciendo, ¿no? Normalmente con su enfermedad en sí lo estaba controlando, pero se reagudiza, ¿no? Entonces a eso le vamos a llamar enfermedad del tipo crónica reagudizada. Ahora, la insuficiencia respiratoria hipercápnica aguda se desarrolla en minutos o en horas, por lo que el pH se va a encontrar menor de 7.30, pero se va a producir una acidosis del tipo respiratoria, mientras que las formas crónicas se van a desarrollar en días, ya permitiéndose que se produzca la compensación renal generando retención del bicarbonato. Ahora, la distinción entre las formas agudas y crónicas de la insuficiencia respiratoria hipoxémica no puede realizarse en base a los gases de sangre, en base al AGA, pero pueden evidenciarse otros signos que sugieren hipoxemia crónica, como, por ejemplo, que el riñón comience a producir eritropoyetina y eso me produzca una policitemia, o el cor pulmonar también, ¿no? Una hipertensión pulmonar. Entonces, todos estos valores, antes de olvidarlo, estos valores de la gasometría y todo eso es lo que nosotros vamos a obtenerlo del AGA, ¿no? Le vamos a sacar sangre al paciente de su arteria y vamos a hacer su gasometría, o sea, vamos a llevarlo al laboratorio y vamos a ver cómo se encuentran esos gases arteriales. Vamos a tener varios tipos de insuficiencia respiratoria. La primera va a ser la insuficiencia respiratoria tipo 1, o también llamada la hipoxémica, en la cual va a estar disminuida la presión arterial de oxígeno y se va a dar un desequilibrio de la ventilación-perfusión. ¿Qué quiere decir desequilibrio ventilación-perfusión? Acá es donde se va a producir un paciente puede estar ventilando normal, pero esa ventilación no llega normalmente a la perfusión, es decir, a la sangre, ¿no? La V es la ventilación y la Q es la perfusión, ¿no? Entonces hablamos de alveolo, arteria, ¿ya? Entonces ahí puede haber un desequilibrio. Luego el shunt intrapulmonar, que lo vamos a ver más adelante, pero les voy adelantando que un shunt intrapulmonar quiere decir de que
Nosotros podemos estar ventilando normalmente, pero si tenemos un shunt intrapulmonar, quiere decir que ese alveolo no tiene contacto con las arteriolas pulmonares. Entonces, cuando una arteriola llega con sangre desoxigenada, al llegar al alveolo no se oxigena, es decir, no ingresa oxígeno del alveolo hacia la arteriola, hacia la sangre, y entonces eso hace que esa arteriola que estaba viniendo con sangre desoxigenada regrese al organismo otra vez con su sangre desoxigenada. Luego tenemos la tipo 2, la ventilatoria o la hipercápnica, en la cual vamos a tener un aumento de la presión arterial del CO2. En esta vamos a tener una disminución de la ventilación alveolar, o también se va a dar por un aumento del espacio muerto. ¿Qué quiere decir disminución de la ventilación alveolar? Nosotros normalmente ventilamos también para sacar el CO2 de nuestro organismo, para que no nos produzca una hipercamia y por ende una acidosis del tipo respiratoria. Pero si estamos disminuida nuestra ventilación por A o B o por X motivo, entonces eso va a ocurrir que no podemos eliminar el CO2 y se mantenga en nuestro organismo y me produzca una hipercapnia. Luego también tenemos el aumento del espacio muerto. ¿Qué quiere decir? Que tenemos alveolos que no están funcionando. O sea, el espacio muerto es donde no se va a ver un intercambio de gases, ¿verdad? Normalmente tenemos nuestro espacio muerto, pero ¿qué ocurre? Cuando aumenta ese espacio muerto, es decir, los alveolos no están funcionando normalmente, entonces eso también va a producir una hipercapnia. Luego tenemos la tipo 3, que es la perioperatoria, en la cual va a disminuir la capacidad vital. Va a ser la limitación de la expansión torácica. ¿Por qué? Se puede dar por obesidad, se puede dar por una cirugía tóraco-abdominal mayor que va a hacer que el paciente, la persona, no pueda inspirar, no pueda expirar normalmente como debería, ¿no? Por ese tipo de problema. Luego tenemos la tipo 4, que va a ser la asociada a shock, en la cual va a disminuir la entrega de oxígeno y la disponibilidad de la energía en músculos respiratorios. Eso se va a dar porque el shock es un proceso de hipotensión, de hipoperfusión. Entonces la hipoperfusión quiere decir que el oxígeno que se encuentra en nuestra sangre no va a llegar a los tejidos, ¿verdad? Entonces tampoco va a llegar a los tejidos musculares respiratorios. Entonces nuestros tejidos musculares respiratorios necesitan oxígeno para formar energía y para cumplir su función de respiración en un proceso activo. Pero ¿qué es lo que ocasiona que disminuya el oxígeno en el músculo respiratorio? No produzcan energía, no cumplan sus funciones y no puedan ventilar normalmente, y eso me produzca una insuficiencia respiratoria. Bien, tenemos dos conceptos, la hipoxia y la hipoxemia. Ahora, la primera nos dice, consiste en el déficit del aprovechamiento del oxígeno y de la oxigenación sanguínea. ¿Eso qué quiere decir? Que no hay aprovechamiento del oxígeno. Entonces quiere decir que puede haber hay una posibilidad de que mi oxígeno en mi sangre se encuentre normal, la presión arterial de oxígeno en mi sangre se encuentra normal, pero no está ingresando a mis tejidos normalmente. No se encuentra, mis tejidos no se encuentran ventilados normalmente. ¿Ya? Entonces, a esto, ¿cómo lo vamos a catalogar? Lo catalogamos como hipoxia. En cambio, cuando hablamos del descenso del oxígeno en la sangre, siendo el presión arterial de oxígeno menor de 80, ahí hablamos de un proceso llamado hipoxemia. Ya, ahí hablamos de hipoxemia. Es decir, la hipoxemia me puede llevar a la hipoxia, pero la hipoxia puede estar sin hipoxemia. Ya, siempre tener en cuenta esos conceptos. Luego vamos a hallar el grado de hipoxemia. ¿Cómo lo voy a calcular? Lo voy a calcular con la relación presión arterial y sobre la fracción inspiratoria de oxígeno. ¿Ya? ¿Qué es la presión y la fracción inspiratoria de oxígeno y fracción inspirada de oxígeno? Nosotros que sabemos que el medio ambiente se va a encontrar hecha por, se va a encontrar el aire en nuestro medio ambiente, va a encontrarse dada por varios tipos de gases, no solamente oxígeno, vamos a tener nitrógeno en un 78%, el oxígeno en un 21% y los demás gases en menor cantidad, ¿no? El CO2, el helio, el neón, etc. Ahora, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que nosotros en el momento en que respiramos también vamos a respirar ese tipo de gases, vamos a respirar el nitrógeno, el oxígeno, el CO2, ¿verdad? Pero si estamos en un ambiente normal, en el aire ambiente, entonces vamos a respirar una fracción
de oxígeno el 21%, porque de todos esos gases el 21% pertenece al oxígeno. Por eso hablamos de que la fracción inspiratoria de oxígeno es de 0.21, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hallamos la hipoxemia? La hallamos con la presión arterial de oxígeno sobre el FiO2. Entonces, cuando hablamos de una presión de una persona normal, hablamos de una presión arterial sobre FiO2 mayor de 300, una leve de 225 a 299, el grado de hipoxemia, una hipoxemia moderada de 175 a 224, una severa de 100 a 174, pero cuando ya hablamos de una muy severa, estamos hablando de una menor de 100, ¿ya? Ese es el grado de hipoxemia muy severa. Luego, otro concepto muy importante es la gradiente alveolo arterial. ¿Qué quiere decir la gradiente alveolo arterial? Va a ser cuánto yo tengo, la diferencia entre lo que yo estoy inspirando en mi oxígeno que se encuentra en mi alveolo y el oxígeno que se encuentra en mi arteria. Entonces va a ser un excelente indicador de la uniformidad de la distribución del cociente ventilación-perfusión. Entonces, en condiciones ideales se debe aproximar a la unidad, ¿verdad? O sea, todo lo que ingresa debe estar también en mi sangre. ¿Qué quiere decir? Yo respiro 100, entonces en mi sangre tiene que haber 100 también. Pero ¿qué es lo que ocurre? Va a haber factores que hacen que eso no ocurra, que no sea ideal. ¿Cuáles son esos factores? Tenemos el shunt anatómico, en las que están en las venas de Tevesio, y el desequilibrio de la ventilación arterial, de la ventilación perfusión por la gravedad. ¿Qué quiere decir? Nosotros tenemos la ventilación mayor, en mayor cantidad de oxígeno en los ápices más que en las bases pulmonares. ¿Por qué? Porque el aire tiende a ascender. En cambio, nuestra perfusión es mayor en las bases que en los ápices. Ahí hay una diferencia, lo que me va a generar un desequilibrio, ¿no? Entonces, es por eso que mi gradiente alveolo arterial de oxígeno no va a ser 0, ¿no? Entonces, va a estar oscilando entre 8 y 15 milímetros de mercurio. ¿Qué ocurre si es menor de 8? En realidad no pasa nada, la persona se encuentra normal, pero el problema viene cuando es mayor de 15, ¿no? Cuando es mayor de 15 milímetros de mercurio es ahí donde se genera un problema y podemos estar hablando de que el paciente me está haciendo una insuficiencia respiratoria. ¿Por qué? Porque el alveolo está respirando un 100, pero no está pasando 100, está pasando mucho menos, estará pasando solamente 80 o estará pasando 70, ¿no? Entonces ahí está el problema, ¿no? Bien, entonces para eso les he traído acá un pequeño ejemplo. Tenemos la gradiente alveolo arterial de oxígeno, que va a ser la presión alveolar de oxígeno menos la presión arterial de oxígeno, que va a ser de 8 a 15 milímetros de mercurio. Ahora, ¿por qué esto es importante? Va a ser importante porque esta presión arterial de oxígeno la vamos a obtener. ¿En dónde? ¿Cómo la vamos a obtener? La vamos a obtener con el AGA, ¿verdad? Le hacemos un dosaje, le sacamos sangrecita al paciente de la arteria y le llevamos al laboratorio y me van a venir con una lista con varios valores. La presión arterial de oxígeno, la presión de CO2, el valor de bicarbonato, cuánto se encuentra el pH, ¿verdad? Y varios valores más. Entonces, ahí eso es lo que vamos a tener, la presión arterial de oxígeno. Pero entonces eso es lo que nos va a dar el AGA. Pero ¿cómo hallamos la presión alveolar de oxígeno? O sea, ¿cómo hallamos cuánto de oxígeno yo tengo en mi alveolo? No puedo medirlo. Entonces lo voy a poder medir, pero con una formulita que les voy a dar ahora, que se va a llamar, ¿qué va a ser esta? La presión alveolar de oxígeno va a ser igual a la fracción inspiratoria de oxígeno, que si estamos en aire ambiente va a ser 0.21, ¿verdad? Como les expliqué. Multiplicado por 760, que va a ser la presión atmosférica, ¿no? Y restado con la presión del vapor de agua, que va a ser 47. Y a todo este valor le voy a restar la presión de CO2, que obviamente la voy a obtener de mi AGA también, y la voy a dividir por 0.8, ya, por 0.8. Ahora, vamos a ver un ejemplito. Ya tenemos acá. Tenemos un paciente con la presión de oxígeno, arterial de oxígeno 75.
la presión arterial de CO2 25 y está respirando aire ambiente, es decir, la fracción inspiratoria de oxígeno va a ser 0.21. Entonces quiero hallar la gradiente alveolo arterial. Entonces, ¿cómo hago? Comienzo a calcular la gradiente. Primero, comienzo con la presión alveolar de oxígeno. La presión alveolar de oxígeno, 0.21, la resta de estos dos vale 713 menos 25 sobre 0.8. La presión alveolar de oxígeno me sale 118.42. Entonces, la gradiente alveolo arterial va a ser 118.42 menos 75, que va a ser la presión de oxígeno, arterial de oxígeno, que está acá. Le resto 75 y me sale 43.48. Entonces, ¿cuánto dijimos que era lo normal? De 8 a 15. Bien, de 8 a 15. Entonces, eso es lo normal. Pero acá se encuentra muy, pero muy aumentada, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hago? Bueno, entonces estoy hablando de una hipoxemia, ¿verdad? Una hipoxemia. Entonces, ¿cómo sé de que esa insuficiencia respiratoria, esa hipoxemia, se va a tratar de una alteración ventilación-perfusión? Es decir, de que yo estoy respirando bien, pero hay algo que impide que que ingrese todo el oxígeno a mi sangre, o si se trata de un shunt, que ya les expliqué. El shunt es que quiere decir que mi alveolo no va a tener contacto con mi perfusión, no va a tener contacto con con la sangre, con arterial, o sea, con la arteriola, y la arteriola va a pasar de ser oxigenada de seguir siendo desoxigenada, ¿verdad? Entonces vamos a ver. Quisiera mostrarles en realidad, a ver si con esto se puede. ¿No? Acá tenemos un alveolo. Y acá tenemos un alveolo. Y acá tenemos acá tenemos la sangre, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Por acá va a estar yendo, ¿qué cosa? La sangre arterial, ¿no? La sangre arterial, la sangre que está desoxigenada, con bastante cantidad de CO2. Ya, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Acá no va a haber un contacto. Entonces, a pesar de que el oxígeno está llegando hacia mi alveolo, no va a ingresar. No va a ingresar porque no hay contacto, se está produciendo un shunt. Entonces, igual como está viniendo mi sangre desoxigenada con CO2, igual se va a ir con el CO2. ¿Ya? Con el CO2. Entonces no se va a oxigenar. De eso se trata el shunt. Entonces, si se corrige este shunt con oxígeno, perdón, si se corrige esta hipoxemia, cuando yo le doy oxígeno al paciente, ¿no? Entonces, le mido y luego su gradiente ya me sale normal, ¿no? Entonces, le doy oxigenoterapia y se normaliza. Entonces estábamos hablando de una alteración ventilación-perfusión. Porque al dar oxígeno, ¿qué ocurre? Cuando se trata de una alteración ventilación-perfusión, acá vamos a tener nuestro alveolo, y este sí va a tener contacto, ¿verdad? Este sí va a tener contacto con la arteria. Entonces, al darle más presión de oxígeno, entonces ahí sí va a ingresar. Entonces, mi arteria se va a llenar de oxígeno, entonces se va a normalizar, se va a corregir. Pero ¿qué ocurre en el shunt? En el shunt, a pesar de que le doy cantidad de oxígeno, como no tienen contacto, el oxígeno no va a funcionar. Le puedo dar muchísimo oxígeno, pero no va a ingresar y no se va a corregir. ¿Ya? No se va a corregir. Bien, espero que en realidad se haya entendido. Y vamos a comenzar con lo que es la fisiopatología. Entonces, tenemos la primera, que va a ser la disminución de la presión de oxígeno en el aire inspirado, ¿no? Esta disminución de la fracción de oxígeno en el aire inspirado va a ser la que se van a dar, por ejemplo, cuando estamos en las alturas, o cuando se produce
inhalación de gases tóxicos, por ejemplo en los incendios por el monóxido de carbono. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? La presión de oxígeno va a disminuir, ¿ya? La presión alveolar de oxígeno va a disminuir. Y la presión arterial de oxígeno también va a disminuir, porque no se encuentra ninguna alteración en mi alveolo o en mi endotelio vascular, no se va a contraer. Entonces, así como ingresa poquito, también entra poquito de acá, ¿ya? Entonces, ¿cómo se va a encontrar si estas dos disminuyen? Mi gradiente alveolo arterial no va a aumentar. Y la presión de CO2 va a disminuir porque la persona comienza a hiperventilar, ¿no? Y para respirar mejor comienza a hiperventilar. Y como comienza a hiperventilar, comienza a eliminar el CO2 muy rápidamente, ¿no? Bien. Luego también tenemos la hipoventilación alveolar, en la cual va a haber alteración en los centros nerviosos reguladores. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiere decir? Va a haber alteraciones neuromusculares como Guillain-Barré, como la polo, como la hemastemia que hemos visto en otra clase, hipopotasemia. Entonces, eso va a hacer que nuestros músculos respiratorios se encuentren dañados o se encuentren disminuidos en su función. Entonces, al encontrarse disminuidos en su función, no van a poder respirar muy bien. ¿Ya? No van a poder respirar muy bien. Entonces, la presión alveolar de oxígeno va a disminuir y la presión arterial de oxígeno también va a disminuir. Porque no va a ingresar mucho, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que va a producir? Que la gradiente alveolo arterial no aumente. ¿Y qué ocurre cuando si hay un daño o una alteración en los músculos respiratorios? El paciente tampoco va a poder hiperventilar y este trastorno se va a acompañar de un aumento de la presión de CO2. Luego tenemos las alteraciones de la difusión alveolo arterial. En estas alteraciones de la difusión alveolo arterial es cuando acá tenemos por ejemplo acá se ve un tipo de alteración, ¿verdad? Un tipo de alteración en el alveolo, ¿verdad? En el tejido alveolar. Entonces, esto se va a dar por fibrosis pulmonar. Entonces, ¿qué va a ocasionar? Que la presión alveolar se encuentra normal. Acá yo respiro. Pero, ¿qué es lo que ocurre? El alveolo va a encontrarse con gran cantidad de oxígeno. Pero la presión arterial de oxígeno, como no va a ingresar, va a disminuir, ¿verdad? Acá está muy alto y acá está muy disminuido. Entonces la gradiente alveolo arterial va a aumentar, ¿verdad? Porque se aumenta y se disminuye. ¿Y qué es lo que ocurre? La presión de CO2 va a disminuir porque el paciente va a querer respirar mucho, va a querer hiperventilar con mayor frecuencia porque no ingresa oxígeno en su sangre. Entonces eso va a hacer que en los otros alveolos que se encuentran sanos se vaya eliminando el CO2 y eso produce una disminución del CO2. ¿Ya? Y tenemos luego alteraciones de la relación ventilación-perfusión. En estas alteraciones de la relación ventilación-perfusión, las enfermedades con obstrucción respiratoria, por ejemplo el EPOC, el asma, también tenemos compromisos intersticiales como la fibrosis, la sarcoidosis, la neumonía, las con obstrucciones vasculares como el tromboembolismo pulmonar, la hipertensión pulmonar, suelen determinar anomalías regionales en lo que es la relación ventilación-perfusión que, a diferencia de lo que ocurre en el shunt, va a responder a un aumento de la fracción expiratoria de oxígeno, es decir, cuando yo le doy oxigenoterapia al paciente y eso va a aumentar la presión arterial del oxígeno, ¿verdad? Entonces, eso es lo que va a ocurrir. Lo que ocurre es que acá va a haber una obstrucción, entonces la sangre no va a pasar. Entonces, en el momento en que el oxígeno está ingresando, no va a poder perfundir bien porque ya no va a haber sangre acá, ¿verdad? Entonces, eso va a ser nuestro problema. Luego también tenemos alteración en la relación ventilación-perfusión, bueno, estábamos hablando, ¿verdad? En el asma, en el EPOC, ¿no? Y eso va a producir que la presión alveolar de oxígeno disminuya y la presión o se mantenga normal y la presión alveolar arterial de oxígeno disminuye. Entonces, si eso ocurre, la gradiente alveolo arterial va a aumentar, ¿verdad? Y la presión de CO2 aumenta también. Luego tenemos el efecto shunt que dijimos, en la cual no va a ingresar, no va a haber contacto, como vemos acá, no va a haber contacto con la arteria
y la presión alveolar de oxígeno va a estar normal o disminuida, la presión arterial de oxígeno va a disminuir y la gradiente alveolo arterial va a aumentar pero en grandes cantidades, mientras que la presión de CO2 va a disminuir. Lo que ocurre en el efecto Shann es que la fracción de la sangre venosa que pasa en la circulación arterial sistémica sin haber pasado por unidades alveolares funcionales, ¿no? Entonces, estas manifestaciones pueden ser congénitas, ¿no? Por ejemplo, tenemos malformaciones cardíacas o de los grandes vasos o adquiridas, ¿no? Que me va a producir. También tenemos, como podemos tener acá, un edema pulmonar, ¿no? Así se presenta el edema pulmonar cardiogénico producido por un IMA, ¿no? Un infarto agudo de miocardio, una insuficiencia mitral, una estenosis mitral, ¿no? Y eso me podría producir una alteración y un shunt, ¿no? Ese es el efecto shunt. Luego vamos a tener diagnóstico. Vamos a tener que considerar tres aspectos: la sospecha clínica, la confirmación por gasometría y el diagnóstico etiológico. ¿Ya? En lo que es los signos y síntomas de la insuficiencia respiratoria aguda, reflejan la enfermedad subyacente. O sea, la enfermedad que en realidad tiene, porque tenemos que acordarnos que la insuficiencia respiratoria va a ser un síndrome. Este síndrome se puede presentar en varias enfermedades, así como la hipoxemia y la hipercapnia. Los hallazgos en lo que es el examen respiratorio se corresponden con la causa aguda de la hipoxemia, como la neumonía, el edema agudo de pulmón, el asma, que son fácilmente reconocibles. En cambio, en un paciente con edema pulmonar no cardiogénico, ¿qué es lo que ocurre? Las manifestaciones pueden ser extratorácicas. Por ejemplo, puede tener dolor abdominal, ¿ya? Entre otras manifestaciones neurológicas se va a incluir desasosiego, por ejemplo, ansiedad, excitación, confusión, convulsiones, hasta nos puede llevar al coma y a la muerte. Puede presentarse también taquicardia, arritmias por formas de compensación que van a ser secundarias a la acidosis también. Y a nivel respiratorio, taquimia, disnea, el uso de los músculos accesorios, tiraje, cianosis, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando yo sospecho, tengo una sospecha clínica, entonces tengo que ir a la confirmación mediante los gases arteriales. Entonces ahí tenemos el AGA, ¿verdad? El AGA. Entonces, si tengo sospecha clínica de insuficiencia respiratoria, deben determinarse gases en sangre arterial para confirmar el diagnóstico y determinar la severidad de la alteración del intercambio gaseoso, ¿ya? Bien, entonces el diagnóstico etiológico luego le voy a dar, pues, ¿no? Por ejemplo, si se trata de un incendio, si está en la altura, si es una intoxicación por cianuro. Entonces eso es lo que vamos a tener en una disnea aguda: los patrones clínicos: obstrucción de la vía aérea, pleural, condensación, edema pulmonar, obstrucción vascular mecánico o el tipo de psicógeno que también producen hiperventilación. En la clínica de la ira, lo que les mencioné: la agitación, agresividad, estupor, coma, ¿verdad? Entonces tenemos que tener en cuenta que la hipoxemia aguda y la hipercapnia se van a aparecer mucho. La diferencia va a ser en que en la hipercapnia se va a presentar la cefalea, ¿ya? La cefalea, cosa que en la hipoxemia no se da. La cefalea no es algo característica de la hipoxemia. Se van a presentar alteraciones de tipo neurológicas, cardiovasculares, ¿ya? Pero la cefalea es lo que le va a caracterizar a la hipercapnia. Muy bien. Entonces, tenemos los signos respiratorios que ya les he mencionado, los no respiratorios y el AGA que se va a encontrar alterado. Luego vamos a ver las gasometrías arterial. Los valores normales, la presión, el pH va a ser de 7.40 menos 0.04, que quiere decir que va a estar entre, normalmente, vamos a poner de 7.35 a 7.45, es lo que se maneja. Luego la presión de CO2 que ya la hemos visto, de entre 40, normalmente va a ser más menos 5, ¿no? 35 a 45. El bicarbonato que va a estar en 40 más menos 2, 22 a 26. El exceso de base, que ahorita no nos va a importar mucho. La presión arterial de oxígeno, que va a estar de 80 a 97. Y la saturación de la hemoglobina a un mayor del 98%. Entonces, está el paciente en ira cuando la presión arterial de oxígeno se va a encontrar disminuida, menor de 60 milímetros de mercurio, y si se encuentra también la presión arterial de CO2 disminuida, vamos a hablar de una tipo 2,
¿verdad? Entonces, ¿de qué hablamos de acidemia o de alcalemia? Cuando hablamos de acidemia, estamos hablando de un pH menor de 7.34 o 7.35 y de la alcalemia cuando el pH se encuentra mayor de 7.44. No confundir con acidosis o alcalosis. Ya cuando hablamos de una acidosis o de una alcalosis, estamos refiriéndonos a que está siendo producido por algo, ya sea por tipo respiratorio o el tipo metabólico. Ya, en cambio, siempre en cuanto tenemos un pH disminuido, decimos tiene acidemia. Y si está aumentado, decimos tiene alcalemia. ¿Ya? Entonces, los hidrogeniones, su aumento me va a producir acidosis. Y esta acidosis me va a aumentar, va a ser por aumento de la presión arterial de CO2 que me va a producir la acidosis respiratoria, o si es por una disminución del bicarbonato, me produce una acidosis metabólica. Y también si tenemos una disminución, se llama alcalosis. Si disminuye la presión arterial de CO2, me produce una alcalosis respiratoria, y si aumenta el bicarbonato, me produce una alcalosis metabólica. Entonces, en la identificación de trastorno ácido-base, tenemos la acidemia. Puede ser debida a la acidosis metabólica o a la acidosis respiratoria. La alcalemia también puede ser debida a la alcalosis metabólica o alcalosis respiratoria. Y tenemos un pH normal pero con valores anormales de bicarbonato y presión de CO2. Se debe también, vamos a llamar un trastorno mixto. Entonces, ¿qué se va a caracterizar la acidosis respiratoria? Por la disminución del pH, el aumento de se da por el aumento de la presión de CO2 en de hipercapnia y el aumento del bicarbonato, pero este aumento del bicarbonato va a ser por una respuesta del tipo compensatoria. ¿Ya? Y la alcalosis respiratoria se va a dar un aumento del pH, una disminución de la presión de CO2, pero su compensación va a ser la disminución del bicarbonato. Luego acá vamos a tener qué nos va a causar acidosis respiratoria, la depresión del sistema nervioso central, la sobredosis de sedantes, un trauma craneal, el ACV. Eso hace que yo no pueda hiperventilar, no pueda sacar el CO2 de mi organismo, y eso me produce una acidosis respiratoria. Luego el asma grave, la neumonía bilateral, la poliomielitis. Entonces todas estas causas me pueden producir por una capacidad neuromuscular o simplemente por una enfermedad del aparato respiratorio. Luego la alcalosis respiratoria, como estuvimos diciendo, se va a presentar una disminución, un aumento, del pH. Por ende, se va a producir por una disminución de la presión arterial de CO2, en la cual su respuesta compensatoria va a ser también una disminución del bicarbonato. Entonces vamos a hablar de una alcalosis respiratoria compensada, ¿verdad? Entonces, ¿qué me va a producir la alcalosis respiratoria? La gran altitud sí me puede producir acidosis respiratoria porque yo comienzo a hiperventilar. El hiperventilar en una gran altitud, porque me falta el oxígeno, empiezo a eliminar el CO2. Luego tenemos el laringoespasmo, el agotamiento, la hipotensión, el edema pulmonar. También puede hacer por la estimulación de los receptores torácicos, como la neumonía, el asma, el neumotórax, el hemotórax, no todos esos. Luego también tenemos la estimulación del sistema nervioso central, el dolor, la ansiedad, la psicosis me producen una hiperventilación, y eso me elimina el CO2 y hace que me produce una alcalosis, ¿no? Entonces tenemos también a los fármacos o las hormonas, tenemos las antinas que van a ser un tipo de diuréticos, los salicilatos, las catecolaminas como la adrenalina, dopamina, norepinefrina, los agentes vasopresores, la nicotina también me produce alcalosis respiratoria. Entonces, ¿cómo podemos concluir? La insuficiencia respiratoria va a ser una consecuencia evolutiva de un gran número de enfermedades pulmonares y no pulmonares. Ojo, la insuficiencia respiratoria es un síndrome que se puede presentar en muchas enfermedades, lo cual va a estar representado por su frecuencia y mortalidad. Esto va a ser muy importante. ¿Por qué va a ser importante? Porque va a ser un problema de salud pública, ¿no? Entonces, siempre teniendo en cuenta eso, las manifestaciones clínicas de un paciente con insuficiencia respiratoria, que ya lo hemos manifestado, ¿verdad? La disnea, el tiraje, la cianosis, la taquimia, la taquicardia, algunas arritmias producidas por la acidosis, etc. Entonces, simplemente con eso concluimos la clase del día de hoy y muchísimas gracias por su atención.